Bueno, largamos entonces, como te decía recién, con la provincia de Salta, ADN Periodismo Federal. Esta vez estuvimos investigando en Salta. La verdad que es una situación muy triste la que vas a ver, pero está todo corroborado. Una investigación muy profunda respecto a las tierras que tiene Mauricio Macri en el norte de la República Argentina. Siempre dijeron, tanto Mauricio Macri como la Secretaría de Seguridad de la Nación, dijeron que justamente el norte, la frontera con Bolivia, era un colador y que por eso el gobierno anterior era casi todo de narcotraficantes, es decir, estaba tomado por el narcotráfico. Ya lleva un año y largo, casi 2 años en el gobierno Mauricio Macri, Patricia Bullrich, y estuvimos en esa frontera en donde muchos repasaban qué estaba sucediendo. ¿Sabes qué pasó? Pasa exactamente lo mismo. El problema es que hoy te vamos a mostrar quiénes son los dueños de esa frontera, quiénes son aquellos que tienen los campos muy cerquita de Bolivia, quiénes son aquellos que tienen pistas de aterrizaje en esos campos. El propio presidente y algunos socios aparecen entre lo que te vamos a mencionar. Pero primero analizamos cuál es la situación del tráfico de droga y de otros productos en la zona de frontera con Bolivia. Estamos ubicado al norte de la provincia, al norte del país, una situación geográfica de 120 kilómetros de frontera directa con Bolivia, en el lugar más crítico y rojo del paso de la cocaína, el tránsito de Salvador Massa a Pocitos, uno de los principales accesos de la cocaína al país, zona plena de narcotráfico que se yergue hacia el norte del país como uno de los principales accesos de la droga desde Bolivia hacia el mundo, ¿no? Porque de acá parten a los puertos de Buenos Aires. Desgraciadamente tenemos una situación de descontrol muy amplio en este lugar por la geografía misma de la zona, que son utilizados por los narcotraficantes para pasar de diferentes formas y maneras, desde paso a lomo de mula, a mochilas, porteadores que vienen desde Bolivia y que llegan a los llamados puertos secos. El puesto 28 de Gendarmería es una especie de aduana que se instaló sobre la Ruta Nacional 50 para reforzar los controles del Estado argentino, con el fin de evitar el narcotráfico. Sin embargo, históricamente ese control fue burlado tanto por argentinos como por bolivianos, utilizando el conocido desvío por donde se ingresan clandestinamente a Salta todo tipo de mercadería. En ADN nos instalamos en el puesto 28 de Gendarmería y pudimos ver que todos los vehículos que lo atravesaban lo hacían sin ningún tipo de bulto visible. Es más, también pudimos apreciar cómo los colectivos que frecuentemente trasladan mercaderías clandestinamente también pasaban el control sin ningún problema. Pero lo llamativo es que a tan solo 1 kilómetro de distancia del puesto de Gendarmería, los mismos vehículos que pasaban vacíos ahora circulaban cargados hasta más no poder. La explicación al burdo y explícito fenómeno es que existe un camino ilegal a la vista de todos por donde se ingresan cualquier tipo de cosas provenientes de Bolivia. En imagen vemos claramente el puesto 28 de Gendarmería Nacional y a tan solo un giro de cámara vemos cómo miles de personas ingresan ilegalmente bultos de hasta 80 kilos cada uno sobre sus espaldas. El tráfico hormiga de bultos provenientes de Bolivia hacia Argentina nunca se detuvo y jamás el Estado se preocupó en controlarlo. Y pese a que en campaña Macri y Bullrich se comprometieron a acabar con el narcotráfico, lo cierto es que ya lleva casi 2 años el gobierno en el poder y esto sigue sucediendo. Las medidas a corto plazo, ir paso a paso trayendo más gendarmería a las fronteras. Lo que nosotros le podemos decir es que nuestra gestión, cuando vayamos a Salvador Massa o vengamos a Aguas Blancas, va a ser distinto. Sin embargo, el traslado de gendarmes hacia la frontera parece no ser la solución al tráfico ilegal de Bolivia hacia Argentina, ya que, como se ve en imagen, el gendarme apostado del lado argentino les indica a 2 personas traficantes que llegan con bultos desde Bolivia por dónde deben ingresar clandestinamente a nuestro país. El comercio perverso, obviamente, que nunca van a perder los verdaderos traficantes. Esas lonas que antes eran de 80 kilos, ahora son de 120 kilos. Van a los galpones y son fraccionadas y vendidas por los mismos gendarmes. Bueno, señores, ahí estaba Patricia Bullrich disfrazada de cocodrilo dandy diciendo cómo iban a erradicar el narcotráfico de la frontera. Sin embargo, ahí veías que no pasó absolutamente nada. Miguel, ¿cómo andamos? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. Sí, Bullrich dice que va a ir paso a paso. Antes de asumir en el gobierno decían que de manera muy rápida iban a terminar con el narcotráfico, iban a acabar con esa frontera caliente, iban a generar soluciones. Ahora dice que va a ir paso a paso y lo que vemos es que
paso a paso van muchos bagalleros por caminos que todos conocen, pero nadie los para. Parece que el cambio por ahora no se ve. Bueno, ahí se ve claramente. Entonces es el puesto de Gendarmería, está a mitad de camino sobre la ruta 50. Ahí está el puesto 28 de Gendarmería. Y ahí está el punto por donde pasan los bagalleros de Bolivia para traer todos productos. Hoy se ve claramente. Esto lo podría hacer cualquier gendarme. Gracias a Ariel Pomares y a Iván Nassau por haber participado de esta investigación, por el compromiso. Y te vamos a mostrar una cosa increíble, porque en la zona de Orán necesitaban un juez federal para que detenga el narcotráfico, para que empiece la investigación sobre el narcotráfico. ¿Sabes qué hizo el presidente? Nombró a esta persona. Por favor, el próximo paño. Nombró a una persona que tiene antecedentes justamente vinculados a la ley 23737. O sea, lo que dicen es que cometió delitos vinculados a causas de narcotráfico. No es que se equivocó y se le perdió un papel simplemente. Claro, exactamente. La ley 23737, búscala, está referida al narcotráfico. Este señor ya tiene varias sanciones en la justicia justamente por narcotráfico. ¿Sabes cómo terminó la orden de mérito después del concurso? El juez federal de Orán, que va a ser nombrado por Mauricio Macri, terminó número 5. ¿Y sabés cómo fue la cosa? Lo pasaron a número 1, de 5-1, con estos antecedentes sobre narcotráfico en la frontera. Así que nombraron un juez amigo. ¿No era que no iban a nombrar jueces amigos? ¿No era que ahora se iba a pelear contra el narcotráfico? Me pregunto. No, además de que se iba a pelear con el narcotráfico, Macri lo que hizo siempre es, ya durante la gestión, hablar de que se venía una justicia totalmente independiente y una revolución en los cambios que iban a generar con los nombramientos. Ahora vamos a conocer quién es el juez del cual estamos hablando. Dale. El flagelo nuestro es el tema de la droga, de la prostitución y el alcoholismo. Con un fuerte abandono de la presencia de seguridad federal, Gendarmería sacó todos los controles que había por los lugares más críticos, los pasos conocidos de la droga. Camiones pasan por pasos que no están controlados. Y el agravante que no tenemos juez federal. Y la bronca ahora en este momento a nosotros, tanto como yo, como las mamás que estamos en esta lucha, por este juez que está por venir, Martínez Frugoni, viendo el expediente que tiene involucrado en el narco. Hacemos pasar al doctor Martínez Frugoni. Impugnación Martínez Frugoni como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Tartagal considera arbitraria y sin ninguna justificación la decisión de elegir al postulante que ha finalizado en el 5º lugar del orden de mérito en el concurso realizado por el Consejo de la Magistratura. Considera además que son cuestionables las calidades y méritos del postulante en virtud de que cuenta con 3 sanciones durante el curso de su carrera judicial, siendo 2 de ellas en una causa de violación de la ley en lo que hace a la lucha contra el narcotráfico, por el que fue juzgado y sancionado administrativamente. Por otro lado, aclara que no le corresponde opinar respecto al criterio utilizado por el presidente de la Nación para proponerlo. Mandado por el presidente. ¿Para qué necesitamos un juez corrupto? Porque ¿de qué me sirve a mí que yo agarre, denuncie a uno de estos narcos y vaya y lo agarre a este juez federal? A la semana ya va a estar libre. La justicia debe ser independiente y al alcance de cada argentino. Ese es mi compromiso. El doctor Martínez Frugoni están las causas a disposición dentro del Poder Judicial. Ahí habla de 3 irregularidades. Inclusive nuestro propio senador, que es Rodolfo Urtubey, es el presidente de esta comisión que tampoco ni siquiera valoró estas impugnaciones. Uno hace la denuncia, la gente de drogas trabajan en eso, pero ¿dónde es que falla el juez, el fiscal? Se ha nombrado un juez federal cuestionado, con problemas y antecedentes con el narcotráfico. El poder político decidió que así sea, que de acá a un par de semanas va a estar ya presidiendo el Juzgado Federal de Tartagal. Después está la otra sanción de multa, habla de la ley de estupefacientes. Hay que acompañar a la justicia en un proceso en el que se limpie de vicios políticos. Si este juez tiene sumario específicamente sobre el narcotráfico, tendría que haberse promovido de que en el Senado de la Nación se tome en cuenta todo esto lo que está pasando, ¿no? ¿Qué va a pasar con un juzgado que están haciendo si el que va a presidir este juzgado es una persona con antecedentes federales? En nuestro gobierno no habrá jueces macristas. Bueno, no solamente va a haber jueces macristas, sino esos jueces macristas aparentemente están vinculados a causas, como acabamos de ver, con la propia justicia sancionándolos dentro de una causa de narcotráfico, ¿no? Cuando era secretario de ese juzgado, el muchacho parece que perdió algún dinero que le habían sacado a los narcotraficantes. Van a tener que prestar mucha atención porque ya hay un juez que terminó preso, el juez Reynoso, porque terminaron, descubriendo que el tipo, en vez de
investigar a los narcos, lo que hacía era cobrarle a los narcos. Y el tipo era un referente de la zona, era el máximo juez que luchaba contra todos. Bueno, después se terminó eso. Hay que ver qué pasa con esto y lo tienen que investigar. Bueno, ahora lo que vamos a ver es el paso, la última que tenemos sobre droga en la zona de frontera. Y en un ratito entramos sí en las tierras del presidente. Te mostramos cuántas hectáreas son, te mostramos el negocio claramente que está haciendo el presidente y Marcos Peña, el jefe de gabinete, en el norte de la República Argentina. El último informe sobre drogas. ¿Cómo se pasa la droga? ¿Qué facilidad tenemos hoy desde Argentina y Bolivia para pasar droga? Fíjate cómo nos contaban esto, dale. Acá también pasan drogas. Eso van a pasar trabajo. ¿Por dónde pasan la droga? Más abajo. Por eso tenés que desviarla, sí o sí. Desviarla, soldaron. Por ahí hay un camino especial ahí. Rompe la calle de la suerte, libérate, solo por hoy, que sé dónde voy, pero estoy lejos, rompe el futuro, sálvame hoy. ¿Dónde vamos ahora, amigo? Amigo. Cuando me llegue la hora de dormir en un cajón, alguien golpeará mi puerta, mi alma no está muerta mientras haya rock. Rompe los que estamos solos, rompe la resurrección. ¿Acá cruzamos ilegal? Ilegal, todo ilegal, se está pasando ilegal. Cuando cruzas allá, no te piden nada. Cuando vos cruzas allá, no te piden nada. Para volver tampoco, si es que vos fuiste por allá por la aduana, no podemos volver por la aduana, por acá tenés que volver. ¿Por qué no podemos volver por la aduana? Porque está pasando ilegal. Claro, porque tú decís en qué momento pasaste vieja no. Y vos tenés que presentar algo cuando. Pero claro, si querés por la aduana, tenés que ir por la aduana. Y en cambio, si cuando vas por acá no presentas nada, ni de ida ni de vuelta. ¿Y qué puedo traer de allá? ¿Qué me asegura traer? ¿Ah? Pero yo estaba pasando por acá, estaba pasando por el volver. ¿Y por cómo vuelvo? ¿Ah? ¿Y cómo vuelvo con eso? Por acá nomás, pues lo mismo, no. Che, ¿y por qué otro lado? ¿Me dice que hay otro lado más allá? No, por acá bajito nomás. Sale Agua Blanca, por ahí sale no. Por acá puede pasar como quieras. ¿Y para pasar cosas más jodidas, por dónde tengo que pasarlas? Depende, pero ya ese ya tengo que charlar, no tengo que charlar con cualquier. ¿Con quién tengo que hablar con eso? No sé, pues depende. ¿Hasta qué hora se puede volver? No, si estábamos nosotros, quedamos a 12 de la noche. Trabajando acá, haciendo pasa acá en el río. Después acá te acompañamos hasta allá, igual mismo. Bueno. No tenés que ver como cosas jodidas, no pasa nada. ¿Y a la noche más fácil pasar? Sí, menos con trabajo. Bueno, claramente lo que estábamos viendo ahí no son dos gendarmes, ¿no? Ni gente de aduana. Lo que le está diciendo a la otra persona, estás pasando ilegal. Nosotros cruzamos ilegal todos los días, hasta las 12 de la noche. Cuando le pregunta, che, un poco de cosas más jodidas, y se ríe y le dice, bueno, maestro, a ver, hablemos bien. ¿De qué querés pasar? Se puede pasar lo que uno quiera, porque claramente esos son los custodios de la frontera. Quien acabas de ver, esas dos personas que están construyendo una nueva balsa, porque tienen mucho laburo, son los custodios de nuestra frontera. Era que iban a traer supuestamente algunos radares de Estados Unidos, de Israel. No sé de dónde lo iba a traer Patricia Bullrich. Por ahora tenemos esa gente custodiando la frontera argentina. Ahora vamos a hablar de los huichis y cómo son perjudicados, una comunidad que está hace cientos y cientos de años en el lugar, pero termina perdiendo la tierra por empresarios que se aprovechan de que no tienen plata, no tienen medios económicos, no tienen los abogados que ellos tienen. El problema es que esos empresarios están vinculados al poder político. Claro, el problema grave acá, sucedió siempre esto, ¿no? Hay tierras que son de pueblos originarios, pasa en muchos puntos de la República Argentina, pasa en muchos puntos de la República Argentina. Están los pueblos originarios, los campesinos en un lugar apostados, están viviendo hace 500 años, sus ancestros vivieron en esas tierras y viene un empresario y alambra absolutamente todo. En este caso particular son 42.000 hectáreas. ¿Qué pasa con esos pueblos originarios? Terminan al lado de la ruta y terminan en la periferia y viviendo absolutamente de la nada misma, en la pobreza absolutamente extrema e inhumana. Es lo que está pasando con la gente, con los huichis, que vivían antes en las tierras de Mauricio Macri. Ahora, una cosa, si Mauricio Macri como empresario hacía eso, quizá como empresario podía evaluar que no estaba mal, porque el empresario debe pensar en sí mismo, es decir, en su propia empresa, en el desarrollo de su propia empresa. Para eso
pasa por encima de cualquiera. Lo que pasa es que tiene que haber un Estado que regule la situación entre un empresario, entre un poderoso y aquel que no lo es. En este caso particular, Mauricio Macri no es solamente empresario, ahora es el presidente, es político, debe pensar en el bien común y lo que está pasando es verdaderamente aberrante. Ahora lo que se supone es que Macri pasó a otro lugar en el que tiene que velar y tiene que fijarse que los que son excluidos, los que no tienen oportunidades para enfrentar al otro que legalmente puede ganarles en una lucha judicial. Bueno, Macri lo que tiene que hacer es encargarse de ellos. El problema es que él ahora es parte del negocio. Bueno, legalmente, si te nombran un juez, si te nombran un fiscal, si el presidente lo llama y le dice, mirá que las tierras son mías, ¿vos de qué lugar querés que se va a poner el fiscal o el juez? Pensalo 3 segundos. ¿El de los Wichis o de Mauricio Macri y Marcos Peña? Pensalo. O sea, a ver, lo llama Mauricio Macri o Marcos Peña y le dice, che, las tierras son nuestras, ¿qué hacemos con los Wichis? ¿A quién crees que le va a dar bola el fiscal o el juez? Bueno, dale, fíjate qué pasa. Tema de agua nosotros no tenemos, hay veces nosotros pedimos allá en el MONE, desde que cuesta para traer para acá, no tenemos nada de agua. Son 3 líneas, digamos, de acceso a las comunidades, la 81, la 54 que va por el lado del Pilcomayo y este del medio que va a las comunidades del interior, que son las más afectadas en este momento por lo que es la frente agroindustrial que se está avanzando encima de sus territorios ancestrales. Nuestra comunidad hace 500 años que vive la gente acá. Es una zona muy preciada por el agro, por ser una zona propicia para el cultivo, que son la soja y el poroto. Y lamentablemente, aunque esté en suspenso en este momento el avance de la deforestación, tuvo su auge hasta hace 2 años, desmontar a rajatabla con todo el ambiente del bosque nativo, incluso sus comunidades habitantes del mismo, lo cual es el mayor peligro que tiene en este momento la sobrevivencia de estas comunidades. Vienen desmontando, violando las leyes originarias que la tierra nos pertenece a nosotros, que se concienticen de que la tierra no debe ser desmontada más. La tierra es una vida y si lo tocan también perdemos. Bueno, por un lado un desplazamiento físico, al considerarse tierras privadas, los propietarios no les interesa tener ocupantes en su tierra, así que hay presiones fuertes para que se migren a las periferias, villas maserias que están llenando todos los pueblos de la Ruta 81, de la Ruta 34, están llenos de migrantes del interior del Chaco salteño. Otlat awaluchay hotnatna with otlam wansin colasas with otlamet awat awaluchay with otlamet awano casamentario o yati ya se fue mi papá no hay y nosotros quedamos luchando toda tierra hasta que ganemos nosotros. Bueno, no solamente el sentido común podría decir que hay que bregar por estas personas, no solamente el sentido común. Las leyes de la República Argentina lo dicen explícitamente. Es más, el artículo 17 de la Constitución Nacional dicen explícitamente que hay que cuidar las tierras y respetar a los pueblos originarios. Es decir, somos legalistas o nos referenciamos en la Constitución para algunas cosas, solamente para hacer campaña. En campaña decimos que hay que darle bola a las leyes. En campaña hay que decir que no hay que nombrar jueces amigos. En campaña decimos que la Constitución hay que respetarla para que este sistema sea realmente una democracia fuerte, para que se fortalezca. ¿Solamente en campaña? ¿O lo pensamos realmente? Una cosa es decir una frase marketinera porque me la dice Durán Barba, porque me la dice el que sea. No importa si Durán Barba o el que sea. Pero si es marketing solo, se está empezando a ver eso. Se está empezando a ver el vacío de las frases que se dijeron en campaña. ¿Esto es pobreza cero? Estas son las tierras del presidente. Esa gente vivía ancestralmente en tierras donde después vinieron empresarios e se hicieron de esas tierras. Y después te vamos a contar un poquito más, vamos a ir un poquito más allá. Porque por hacerse de esas tierras, el propio presidente recibe subsidios. 180 millones de pesos al año.
¿No era que los subsidios también había que acabarlos? En un ratito te vas a enterar por qué recibe 180 millones de pesos al año el presidente y esta gente que era absolutamente excluida. Como parte del aparato legal no les alcanza, lo que hacen muchas veces es buscar los huiches, les muestran papeles, les dicen que los van a beneficiar con algo, con alguna posesión, como muchos son analfabetos, los hacen que pongan su dedo. Y en general ahí lo que hacen es hacerlos que pierdan la posesión. En algunos casos les quitan esa posesión de manera ilegal, engañándolos. Una posesión que tiene 500 años y estos empresarios están hace muy poco en el lugar y los están expulsando. Señores, vamos a ver la segunda parte de nuestro informe. Será un mal viaje lleno de peajes, lo que nos impide llegar. En primera instancia se hace, digamos, en forma civil, cortés, buscando convencerles, las comunidades que firmen papeles dando el aval a las pretensiones de la finca, con lo cual primero no entienden lo que están firmando, no entienden tampoco la significación de firmar un papel, para ellos es como un acuerdo de mano, pero se ven comprometidos ante las autoridades a aceptar lo que está propuesta. En cuanto se den cuenta de lo que han firmado, que es cuando vienen las máquinas topadoras y cuando vienen los alambrados a encerrarlos, se dan cuenta de que están en una situación perjudicial. Aquí mi comunidad hace mucho tiempo que vivimos aquí, hace 500 años. Nosotros tenemos problemas en la tierra, no nos quiere reconocer la tierra. Y ahí toman medidas propias de resistencia, no violentas. Buscan dialogar con los interesados para convencerles de la situación que en contra de sus derechos, lo cual no tiene mucha aceptación por parte de los interesados. Cuando vienen hace un desmonte, preguntamos quién lo autoriza, quién es el dueño, todo. Y nosotros los que no dejamos que nos desmonte el monte. Y siguen avanzando después hasta que las comunidades se ven en una situación de no retornar y tienen que tomar una medida, por ejemplo, cortar un alambre, cortar una ruta, y ahí sí se meten en una situación donde están en conflicto con la ley. Y así la ley se aplica con todas las medidas que están a la disposición de los jueces. Hay caciques que en este momento están sufriendo, el doble de nosotros están sufriendo. Tienen aprietos, persecuciones políticamente de la fiscalía, de los jueces. Siguen las represiones, siguen incluso las muertes. Es un crimen en todo sentido. Sabemos que el gobierno no piensa para nosotros, piensan para ellos, agarrar tierra, negociar. Ellos mismos que abren las puertas para aquella gente que vienen a desmontar y sacan una fortuna de esa tierra. Soberbia como siempre, mirándose en un espejo. Bueno, lo que acabamos de ver es la realidad de lo que está pasando en las tierras de Mauricio Macri. Te lo dicen todos, te lo dicen los analistas, etnógrafos internacionales, gente que está laburando en la zona de frontera. La verdad que es llamativo que esto pase. Es llamativo que esto no se conozca. Es llamativo porque esas tierras tienen como socios a Nicolás Caputo, a Mauricio Macri y a Marcos Peña, que compraba esas tierras a nombre de la familia Macri. Es decir, ¿aparece un nuevo testaferro acá? Aparece, a ver, ahí hay que investigar los testaferros, pero aparte lo que tenemos que ver acá, más allá de este fenómeno que ocurre en todo el país, es que son los dueños del poder hoy en Argentina los que manejan lo que se decide en el país, expulsando a comunidades desprotegidas. Eso es lo que están haciendo. Los que pueden tomar las decisiones para influir sobre jueces, para influir sobre fiscales, para influir sobre los empresarios. Los que hoy tienen el poder se están aprovechando de las comunidades más desprotegidas en nuestro país. El artículo 75, inciso 17 de la Constitución dice que hay que reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizar el respeto de su identidad y el derecho a una educación bilingüe, reconocer la personería jurídica. Eso quiere decir reconocerles las tierras de sus comunidades, la posesión y la propiedad comunitaria de sus tierras que tradicionalmente ocupan. Es lo que nos ha hecho el presidente y su nuevo socio. Ahora exactamente hay un niño en la calle, hay un niño en la calle. Muchas veces ya el chico llora, pide para comer, por ahí uno no tiene, y va, te da lástima porque es un hijo nuestro. No tenemos agua ni para regar tampoco, queremos plantar una plantación pero no tenemos cómo. Que necesitamos pozos de agua aquí, hace cuántos años que estamos luchando, queriendo, pedimos al gobierno de agua porque eso es importante.
con eso podemos sembrar. Y queremos tema de agua, que no sufrimos aquí todo. Y ahora no tenemos agua. Nosotros no vamos a salir hasta que nos dé la tierra. El contraste entre lo que es el campo de un agroindustrialista, con todos los recursos que necesita para la producción, agua, la maquinaria, contrasta incomparablemente con la situación de las comunidades que están expulsadas. Aquí se puede sembrar tomate, pimienta, pero el problema es que nosotros no podemos conseguir las semillas. De una forma sustentable ya desde miles de años, pero que de un día para otro se ve cortado y que se le da el punto cero, se le da el punto final. Carneamos algunos animalitos y se ponemos a hacer charque. Este es el carnecito, ¿ves? Por ejemplo, se le pasa el cuchillo bien filoso, tal que no nos pegue el dedito nomás, ¿ves? Se lo pasa el cuchillo y luego ya cuando esté preparado, todo listo, y luego se lo pasa el sal. No, este para que no se haga, no le entre algunos virus, este para que se seque muy tranquilamente, que no tenga ningún tipo de problema carne. Hace poco nosotros hemos juntado ají del monte, juntamos más o menos 6 kilos, 5 kilos para vender, 50 pesos el kilo. Ya con eso ya puede comprar puchero, harina para mantener la familia. Esa opinión calumniosa que se les achaca de ser vagos a los indígenas cazadores recolectores tipo wichí es sinceramente lo más vil imaginable. Trabajo en la curtiembra. Yo curto los cueros para vender los cueros. El proceso de los cueros yo no uso químicos de la fábrica, uso las cáscaras de cebil, el árbol cáscara de cebil. Yo tengo que moler hasta que quede como harina, entonces con eso tiño los cueros. Porque si no son los wichí quienes han sostenido la economía del país o de la provincia mínimamente, con la producción de madera, con su mano de obra en los ingenios, se está recurriendo al laburo wichí desde siglos. Bueno, se prometió en campaña, te lo dijimos 1500 veces. Se prometió pobreza cero. Se prometió el respeto a la ley. Se prometió no nombrar jueces amigos. Se prometió que la frontera no iba a ser más un colador. Te lo dijo una persona que tiene y vive en la frontera, que tiene 42.000 hectáreas en la frontera. El propio presidente de la Nación. 42.000 hectáreas en la frontera. Dentro de esas 42.000 hectáreas vivía la gente que acabas de ver. Dentro de esas 42.000 hectáreas hay agua. Y sabes qué, esa gente que acabas de ver no tiene acceso al agua. Y en un ratito te vamos a contar quién sí tiene acceso al agua por ley. Entonces, tenemos acceso al agua para regar las plantas, pero no tenemos acceso al agua para que la gente viva, que pueda tomar agua. ¿Se entiende? O sea, hay un poderoso, hay un grupo muy poderoso, porque no es solamente Macri. Es Caputo, es Torello. ¿Torello no estaba dentro de la CIE en algún momento? Bueno, es Torello. Y es también Marcos Peña, la persona que más familiares tiene en el gobierno, la persona que es la verdadera socia de Mauricio Macri. En estos campos, por lo menos, tienen 42.000 hectáreas y la familia Peña Brown tiene más de 42.000 hectáreas. Entonces están los Peña Brown, está Macri, son los verdaderos dueños de la frontera, son los que tienen una parte importante de lo que ellos dijeron que iban a investigar para que no ocurra nada vinculado al narcotráfico. Ahora lo que te mostramos es no solo las irregularidades que tienen que ver con el narcotráfico, sino que están expulsando a comunidades wichis y les están quitando los recursos naturales mínimos para vivir, les están quitando la posibilidad hasta de tener agua. Le están quitando todo, le están quitando la posibilidad de laburar, la posibilidad... Tanto que le gusta el trabajo de calidad al propio presidente, le están quitando las herramientas. Sus herramientas es eso, es el bosque, es la madera. Bueno, le han sacado absolutamente todo. Entonces ahora los wichis necesitan subsidios para subsistir, ¿se entiende? Esos subsidios que Macri dice que no hay que dar porque los subsidios son para los pobres. Bueno, ahí tenés los pobres. Pero los pobres, ¿por qué? ¿Por qué los pobres? ¿Porque lo decidieron? ¿O porque decide el poderoso que sean pobres, que sean indigentes, que sean excluidos? ¿Quién decide que esas personas sean pobres? ¿El empresario? ¿El presidente? ¿Quién lo decide? Fíjate la última parte. En mi país por año hay 15.000 chicos que vuelan.
hablando primero de derecho. Ellos tienen todo el derecho del mundo legislado para ocupar esas tierras porque son tierras ancestrales de ellos y los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad y posesión de sus tierras tradicionales. Y acá hay un problema, tema de tierra. Hemos pedido nosotros la resolución, que se diga esto es comunitario, que la ley 26, la 160, que es el artículo 75, inciso 17, donde está autorreconocido provincial y nacional. Y ahora vienen desarticulando lo que es autorreconocido del pueblo originario. Es como que están sacando el derecho de los pueblos originarios. Por leyes nos habían reconocido a nosotros como originarios del territorio. La sociedad dominante tiene que buscar la forma de lograr sus propios sustentos sin damnificar a otros que están viviendo su vida. Y si a otro sector que vive su vida prefiere vivir esa vida, tiene todo el derecho de hacerlo. Lo siento, pero así dice la ley. Los bosques nosotros estamos mezquinando porque ese es nuestro. Tenemos miel, tenemos mistol, tenemos algarrobo, tenemos bichos en el monte, chancho, conejo. Eso es lo que hay en el monte. Por eso es lo que nosotros mezquinamos, que no nos desmonte. Me parece que es falso decir que la agroindustria sirve para los intereses económicos del país. Sirve para los intereses económicos de cierto sector del país. Estamos sufriendo con la pobreza y bueno, nosotros vivimos bajo el carpa, hay veces corre viento, llueve y las cosas todas mojadas. A lo mejor entre todos bañamos en esto. Y nos entramos a bañar y a cerrar con esto. Así se cierra. Y cuando terminamos baña, y eso es lo que estamos nosotros. La de aquí hace el pi y bañar. Es una imposición de un sistema sobre otro con efectos fatales. Ya no quiero ser solo sobreviviente. Quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre. La dentadura buena y un sueño urgente. Bueno, en esas tierras los wichis tienen tan poco reconocimiento del Estado que en esas tierras quedan sus propios familiares enterrados. Es increíble realmente. Uno va a visitar la comunidad y te dice, bueno, acá está nuestro cementerio, un cementerio improvisado, al lado de las casas. Hacen un pozo y lo ponen al familiar dentro de ese pozo. ¿Se entiende la realidad? ¿Se entiende la realidad que están viviendo? Es decir, vos vas y hablas con las comunidades wichis y ahí al lado tienen su propio cementerio y ahí se entierra la persona. ¿El Estado qué hace? ¿No piensa dónde? O sea, ¿vos te imaginás que un familiar tuyo se muera y vos enterrarlo en tu propio patio de tu casa? ¿Qué te va a decir el Estado? ¿Te va a dejar, te va a permitir que vos tires tu familiar en un pozo del patio de tu casa? No, en este caso particular no hay reconocimiento de los derechos, pero tampoco hay reconocimiento de los wichis como personas. Pasan a ser perros. O sea, tu perro se muere y vos lo podés enterrar en el patio de tu casa. Lo que no podés hacer es que un familiar tuyo se muera, lo tires en un pozo y que el Estado no haga absolutamente nada. Y mucho peor, que un empresario se quede con esas tierras. Porque no es solamente Mauricio Macri. Acá está el Tata Martino, ¿te acordás del técnico de la selección argentina? Está el chaqueño Palavecino, el que sale con sombrerito y va por todo el país cantando folclore y diciendo que ama la tierra. Ese tipo también es dueño de estas tierras. Ese tipo también expulsa a los wichis. Pero están en toda la República Argentina, están siempre en zonas limítrofes, interprovinciales. ¿Y sabés qué? Dicen que van a cultivar y después terminan no cultivando. Uno la verdad que empieza a pensar qué pasa, porque en esos campos termina habiendo pistas clandestinas de avión. Y si no son clandestinas, la justicia las autoriza. ¿Pero por qué autoriza pistas en lugares en donde no hay producción agropecuaria ni agroindustrial, digamos, ¿no? Hay muchos imbéciles que lo que dicen ante esto es las comunidades hacen lo que ellos quieren y se manejan como quieren. No es así, el Estado tiene una responsabilidad, pero además no es que simplemente el Estado no hace nada, no, hacen todo lo necesario para expulsarlos, para quitarles lo que tienen, para despojarlos de tierras que tienen hace 500 años.
Lo que nosotros suponemos que después de esto, el jefe de gabinete, Marcos Peña, seguramente el presidente Macri, va a hacer algo para decir que van a generar una solución, porque viste que siempre dicen, nos equivocamos, hacemos un paso atrás y ahora vamos a dar una solución. Bueno, hay que ver si ahora dicen que se equivocaron. No, claramente esto no es ninguna equivocación. Fíjate lo que piden los Wichis en una carta que tiene obviamente errores ortográficos. Dice, comunidad Wichi Misión La Llana, dice que suscribe la presente nota, son muy respetuosos. Somos miembros de la comunidad Wichi Misión La Llana, que fueron expulsados de sus tierras por Mauricio Macri. Uno sobre la ruta nacional 81, kilómetro 1809. Dice, necesitamos una bomba de agua, un tinaco, es decir, un recipiente para guardar el agua. Herramientas, palas, hachas, machetes, picos, rastrillos. O sea, están pidiendo herramientas para laburar la tierra. ¿Se entiende? ¿Y sabes cómo le responde el presidente y Marcos Peña? Le responde comprando más tierras. Fíjate, estas son las tierras de Marquitos Peña. La familia Macri cuenta con miles de hectáreas en Salta a su nombre. Entre ellas se encuentra la finca Pluma de Pato. Según la cédula parcelaria de la Dirección General de Inmuebles, Macri tiene con varios socios una finca de 10.688 hectáreas. Y curiosamente, uno de esos socios en ese negocio es Nicolás Caputo, a quien el presidente ha negado como su testaferro. Nicolás Caputo va a ser un empresario más. Como vemos, en el registro oficial figura tanto Macri como Caputo como socios en el emprendimiento agropecuario Pluma de Pato. El registro de la propiedad revela, además, que quienes comparten el emprendimiento con Macri son el ex miembro de la CIDE y operador judicial del PRO, José María Torello, y el diputado de Cambiemos, Pablo Torello. Según el catastro, el terreno limita al sur con la finca El Yuto, propiedad de Yuto S.A. del grupo Socma, y al norte y al oeste linda con la estancia Pluma de Pato, también del grupo. Además, Gianfranco, hermano de Mauricio Macri, también posee tierras. Según catastro, el hermano del presidente compró parcelas en Pluma de Pato, equivalente a 15.000 hectáreas. 9.991 hectáreas están inscriptas bajo la matrícula 3.498 y 5.008 hectáreas bajo la matrícula 4.377. En ese caso, Gianfranco Macri ofició como operador de su propia familia, tal como lo había hecho el primo de Marcos Peña anteriormente. Pero acá no termina la cosa. Es que Jorge Macri también compró para el emprendimiento familiar otras 3.672 hectáreas, cuya matrícula es la 452. Hasta acá, la familia pone la cara. Pero como ya vimos que uno de los socios negados es Nicolás Caputo, que figura en la misma empresa que Mauricio, podemos inferir que las compras que realizó Nicolás en la misma zona tienen que ver con lo mismo. Nicolás Caputo es un hermano de la vida. Por eso es bueno repasar que Caputo adquirió 3.800 hectáreas a $4 millones, según figura en escritura con la matrícula 7.598. Así las cosas. Si a las 20.000 hectáreas que compró como operador Peña Brown le sumamos las 22.400 de esta compra familiar, ya suman entre los amigos más de 42.400 hectáreas en el sufrido norte argentino. O sea, 2 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ese sería el tape en realidad que hablaba de las tierras de Mauricio Macri. Fíjate que algunas de las tierras fueron compradas a nombre, o sea, quien iba a hacer la compra por cuenta y orden era la familia Peña Brown, la familia de Marcos Peña. Iba a hacer la compra de las tierras para la familia Macri, ¿se entiende? Es decir, se puede ver, se puede percibir, se puede olfatear que las tierras que salen a nombre de Peña Brown, es decir, de Marcos Peña, son de Mauricio Macri, porque si él va y hace la compra para Mauricio Macri, evidentemente todas las hectáreas son de Mauricio Macri. Si esto es así, las 42.000 hectáreas serían más de 70.000, pero bueno, justamente vamos a repasar ahora el informe que marca cuáles son las tierras que compró Peña Brown. No sabemos si para Macri o para sí mismo. No sabemos exactamente, pero lo que sí vemos es que se repiten los nombres, se repiten ellos haciendo operaciones de compras de tierras, siempre aparecen los mismos y siempre hacen esta operación de expulsar a los wichis. Y lo que hacen es no generar ninguna solución, sino perjudicar permanentemente, y los expulsan cada vez más de la tierra. Uno se pregunta por qué tantas hectáreas en la zona de frontera. No sé, me pregunto, ¿no? ¿Por qué no es una zona de mucha fertilidad? No es tierra muy fértil ahí. Digo, no es una zona tan propicia para la soja, ¿no? No, y además lo que vos tenés que tener en cuenta es que son personas que saben de negocios. O sea,
Si ellos van a comprar una tierra, lo que se supone que saben, porque son expertos, son gente que tiene muchos millones de dólares como patrimonio, lo que hacen es invertir en algo que saben que les va a generar ganancia. Por eso, si creen que van a sembrar, invertirían en la pampa húmeda, por ejemplo. Sí, claro, sobre todo una familia tan rica, digamos, ¿no? Pero digo, vuelvo a la zona de frontera. Hemos filmado aviones bajando en esos campos. Son zonas en donde se habla mucho de la lluvia blanca, la lluvia de droga. Digo, si vos específicamente compras tantas hectáreas y querés acaparar tanto, y ahí también hay otros socios políticos, etcétera, porque hay muchos políticos que tienen en la zona. Qué raro, ¿no? Es raro porque verdaderamente no se ve mucha soja, aunque después probablemente digan que hay mucha soja en el lugar para después cobrar subsidios, como en un ratito te vamos a mostrar. Pero repasemos las tierras de Marcos Peña. Dale. La Sociedad Anónima Yuto, propiedad de Sogma, o lo que es lo mismo, la familia Macri, es actualmente poseedora de miles de hectáreas en Salta y es uno de los principales responsables por el desmonte según Greenpeace y la expulsión de los huichís de sus tierras. El titular de estas extensiones de tierra muy cercanas al límite de Bolivia y Paraguay es Alejandro Jaime Brown Peña, primo segundo del jefe de gabinete Marcos Peña. En los años 90, la familia Macri compró a través de Yuto S.A. miles de hectáreas de tierra en el norte. Una de esas fincas es El Yuto, que fue comprada, según figuran los registros, por el operador de la familia Macri, Alejandro Jaime Brown Peña, primo de Marcos. En total, Brown Peña compró para él o para Macri más de 20.000 hectáreas, de las cuales fueron desmontadas cerca de 6.000. De acuerdo a los registros catastrales, Peña Brown registró a su nombre 6.741 hectáreas con la matrícula 24.516 y otras 6.741 hectáreas con la matrícula 24.517 y además con la matrícula 30.309 inscribió 1.717 hectáreas. Como si esto fuera poco, luego adquirió 3.295 hectáreas con la matrícula 30.311. Eso sí, todas las hectáreas que Peña Brown compró para sí o para Macri recibieron una concesión de agua especial para riego. Entonces, mientras a los huichís se les niega el acceso al agua, los campos de Peña Brown obtienen una concesión de agua para irrigación con una dotación de 2.699 litros por segundo a derivar del río Bermejo. Bueno, está clarito, ¿no? O sea, los huichis no tienen agua, pero los muchachos por ley tienen agua. Fíjate, estos son otros campos que compraba la familia de Marcos Peña. Fíjate, ahí tenés Brown Peña, Alejandro Jaime, bueno, todos los campos que compraban. Yo entiendo que será por cuenta y orden del jefe de gabinete. Pero hay un dato muy interesante en todo esto. El diario La Nación en algún momento publicó lo siguiente. Veamos el próximo paño. Esto es información del diario La Nación. Sogma, el gigante de los Macris. Sogma también apuesta al campo con... ¿Cómo se llama esa empresa que no la veo? Yuto Sociedad Anónima. Yuto Sociedad Anónima. ¿Sabés quién compró las tierras de Yuto Sociedad Anónima? Mostrame el próximo paño. Mostrame el próximo paño. O sea, supuestamente Macri compró Yuto Sociedad Anónima. Por eso te decía que era una mentira. Peña Brown Alejandro Yuto S.A. Es decir, quien compró las tierras de Yuto fue el pariente del jefe de gabinete Marcos Peña. O sea, Marcos Peña. Marcos Peña compró las tierras de Yuto S.A., pero las explota la familia Macri. Con esto, a ver, lo que tendríamos que preguntarnos también es si Marcos Peña, el jefe de gabinete, está ahí por encima de todos los ministros. ¿Porque es el mejor jefe de gabinete que puede haber? ¿O porque es alguien muy importante para la estructura de negocios empresarial de Mauricio Macri? Pero queda absolutamente claro. Si su familiar termina en la Secretaría de Comercio Interior y tiene familiares desperdigados por todo el Estado Nacional, en puestos totalmente sensibles, en donde tienen mucho que ver con estas cosas, bueno, claramente Marcos Peña es el socio de Mauricio Macri. Y han tomado la política como una empresa. Han tomado el Estado Nacional como una mega empresa, en donde, bueno, si le pegan un patadón en el culo a un huichi no les importa, donde si le alambran los campos a alguien tampoco le importa, y donde tampoco le importaba la droga. ¿Te das cuenta que tampoco le importaba que la frontera en la cual ellos son dueños pasase o no droga? ¿Te das cuenta que no le importaba absolutamente nada? ¿Y le importaba cero la pobreza cero? ¿Te das cuenta que este informe es clarificador en todo sentido? No le importaba absolutamente nada a Mauricio Macri. Y esto está quedando todo claro. Vamos a ver el informe sobre Yuto S.A., que lo compra Peña Brown, pero La Nación dice que es de Macri. Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más.
Bueno, estamos sobre la ruta 81, acá estamos a 100 kilómetros más o menos de Tartagal. Acá atrás tenemos la finca de Teyuto, que es emblemático en este sector. Ahora se están sumando, digamos, otras hectáreas en este sentido, 5.000, 7.000, 10.000 hectáreas, donde han ido expulsando a los pueblos originarios. Por eso vemos a todos los huichis a las orillas de las rutas, porque de adentro de los montes vírgenes, han sido expulsados, empujados y con distintos caracteres de hacerlos firmar cosas, digamos, que las comunidades no sabían, con trampas, con agresiones, otras veces con la misma policía, que los empresarios van a buscar a la policía para que los corra, para que se corran de ahí. Porque a nosotros nos están acorralando totalmente, digamos, nos sacan, visto ellos, o sea, desde ya ponen alambrado, ya ponen, y nosotros no podemos reclamar nada porque vienen los infanterías y nos sacan, visto, del territorio, mientras que nosotros habíamos vivido muchos años más. Ya viene la empresa, empieza a comprar y resulta que nos está corriendo. Cada vez los empresarios se hacen dueños, siendo que hace 500 años que nosotros estamos luchando, estamos viviendo el lugar. El Estado se hace cómplice casualmente de estos empresarios, vende tierras estatales a los pools de siembra y a todo ello, y todo eso se digita de las grandes capitales. Puede ser de Buenos Aires, puede ser de acá de Salta Capital, sabiendo que ahí adentro están las comunidades. Ellos capaz que sabían que nosotros existimos dentro del territorio, somos como animales para ellos. Y después de estar un tiempo acá y que también el mismo gobierno no los atiende en sus necesidades, en el agua, en las cosas básicas, terminan retirándose, desperdigándose como comunidad. O sea, el territorio son de Franco Macri y Macri, la cual están asociados, son varios socios del Teyuto, que son 20.000 hectáreas. El poder siempre manda, si para tenerte aquí había que maltratarte. Señores, lo que vamos a repasar ahora son la documentación por la cual a el señor del Yuto, S.A., o sea, Mauricio Macri, Marcos Peña, no sé cuál de los dos estará figurando hoy, quién pondrá la cara por todas estas cosas, le dan el agua, ¿no? Le dan el riego, le dan la concesión de agua, la ley, le nombran la ley, bueno, el señor puede regar sus campos. Puede regar sus campos. Te mostramos recién la carta de los huichis en donde le pedían agua para poder subsistir, para que los hijos de esas personas pudieran vivir, sobrevivir. Agua para tomar. Bueno, a los muchachos le dan agua para riego. Fíjate cómo se ve el campo de Macri desde arriba. Fíjate, todos esos círculos son riego, absolutamente todo cultivo regado. Ahí tenés todo el cultivo regado y esta es la zona donde viven los huichis. Es decir, a muy pocos metros de donde hay riego no hay agua. O sea, para estas poblaciones indígenas no hay agua. Pero a tan solo 100 metros, 200 metros, ya hay agua para riego, para regar las hojas. ¿Sí? O sea, no hay agua para que tomen las comunidades, pero sí hay agua para el riego de la soja de Mauricio Macri. Y cuando Macri te dice que lo que buscaba era la pobreza cero, esto parece directamente una burla. Él usa los recursos naturales para hacer negocios y tiene a metros a gente que pasa sed, que pasa hambre, que pasa desnutrición, que la pasa muy mal. Entonces, cuando él decía, vamos a buscar la pobreza cero, ni siquiera era un objetivo. Esto no es un objetivo, es un cínico, alguien que te dice que va a buscar la pobreza cero, que se beneficia de la tierra, que agarra agua para su empresa y tiene a personas a metros que no tienen nada y que se están muriendo. Señores, vamos a repasar un poquito las promesas de campaña mezclado con el informe que te acabamos de mostrar. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes. Para avanzar hacia ese país sin pobreza es construir un país verdaderamente federal, donde las oportunidades estén en cada provincia y al interior de cada provincia. Nosotros no vamos a poder llegar nunca a lo que es el presidente Mauricio Macri para reclamar el territorio que es nuestro, que está a mano de él. Queremos tierra y queremos tema de agua, que no suframos aquí todos. Si empezamos a desarrollar en serio las economías regionales del norte argentino, los salteños que se fueron en busca de trabajo van a poder volver, van a poder vivir en Orán o en Tartagal. Nosotros tenemos problemas en la tierra, no nos quiere reconocer la tierra. Sabemos que el gobierno no piensa para nosotros,
piensan para ello, agarrar tierra, negociar. Pues la ciudad de Salta, en el lugar donde han nacido y quieran vivir porque va a haber trabajo. A nosotros nos están acorralando totalmente, digamos, nos sacan cada vez los empresarios, se hacen dueños, siendo que hace 500 años que nosotros estamos luchando, estamos viviendo el lugar. Les propongo pobreza cero en la Argentina. Muchas veces ya el chico llora, pide para comer, por ahí uno no tiene, y bueno. ¡Pobreza cero! ¡Pobreza cero! Hoy no comemos, mañana quizás también. ¡Pobreza cero! Uno de los dirigentes políticos más importantes hoy que tiene la República Argentina, seguramente por el mundo, es el Papa Francisco. El Papa Francisco ha bajado de línea de manera terrible, sobre todo en estos temas. Fíjate lo que decía, el Papa reclama tierra, techo y trabajo para los pobres de todo el mundo. Otro artículo, por favor, vamos a pasar el paño. Acordate, el Papa pide tierra, techo, trabajo para todo el mundo. O sea, por lo menos para los pobres del mundo, ¿sí? Los pobres que están viviendo, por ejemplo, en las tierras de Mauricio Macri. Francisco reclama tierra, techo y trabajo. Dice, no es comunista, es la doctrina social de la Iglesia. Claro, le empezaron a decir, vos sos comunista. Vos sos comunista, vos si querés techo y trabajo para todos, sos comunista. Tiene que empezar el Papa Francisco a justificar que no es un revolucionario que está con un rifle porque pida que le den un poco a los pobres. En el caso de Macri, sería que les dé un poco de tierra, unos metros cuadrados, un poco de agua. Claro. Es que está pidiendo una revolución. Claro, ya parece el Che Guevara el Papa, ¿no? Bueno, vamos a pasar el paño, vamos para el próximo. El próximo paño dice Papa Francisco pide respeto a los pueblos indígenas. Bueno, ¿por qué vamos a esto? ¿Por qué no hemos parado en este tema? Porque después nuestros dirigentes, también con una cuestión marketinera, así como se dice pobreza cero, que la frontera es un colador, terminan sacándose una foto como esta, ¿no? Van con toda la familia, necesitan sacarse una foto con el Papa, para que la gente los empiece a ver como buenos, como buena gente. Imagínate los wichis viendo esto. ¿Vos qué podés pensar que piensa un wichi viendo a Mauricio Macri al lado del Papa después de lo que les hizo? Cuando el Papa le está diciendo, loco, cuidemos los pueblos originarios. Y lo que dicen cuando vuelven de estos encuentros es, coincidimos con el Papa, tenemos los mismos objetivos, pensamos igual, vamos a luchar para que todos estén bien. Y te hacen un discurso berreta muy común. Nosotros lo que buscamos es, no peleas, buscamos el bien común para todos. No, el bien no es para todos. Se toman decisiones y cuando se toman decisiones se perjudican a unos y se benefician a otros. Te iba a leer un fragmento de Laudato Si, que es la verdad que lo escribió el Papa Francisco con resultados científicos respecto justamente a los pueblos originarios. También tiene un capítulo que habla de eso. Pero ¿sabes qué? Te voy a mostrar una realidad mucho más complicada. Mucho más complicada. El próximo paño es el siguiente. Pagarán 5.367 pesos por tonelada a la soja a los productores incluidos en el Plan Belgrano. ¿Está claro? ¿Sabes quiénes son los productores incluidos en el Plan Belgrano? Adivina quiénes son los productores incluidos en el Plan Belgrano a los que se le va a pagar un subsidio. Te doy 5 segundos. Aguanta 5 segundos que la gente del otro lado interactuemos. Empecemos a interactuar. 5 segundos. La provincia de Salta. Los productores de Salta, en este caso será el chaqueño palavecino, Mauricio Macri, Marcos Peña, son los beneficiados con un subsidio que le va a dar el Estado Nacional a la soja que produce. Los mismos funcionarios que dicen que hay que cortar con los subsidios, basta de subsidios, basta de sacar plata del Estado para regalarla, para darle a quienes no se lo merecen. Bueno, ellos creen que sí se lo merecen. Fíjate, Miguel, dijimos 42.000 hectáreas, como mínimo, sí. 42.000 hectáreas. A 3 toneladas de soja, que es el rinde de las hectáreas en el norte, donde tiene Mauricio Macri sus campos, le corresponden algo así como 189 millones de pesos en subsidios al presidente. ¿Te acordás cuando hablaban de los choriplaneros? ¿Te acordás cuando decían que los vagos tenían subsidios y que les llegan los subsidios y no trabajan porque son vagos? Porque los pobres son vagos, porque no se merecen subsidios, no se merece que vos trabajes y pagues tus impuestos, porque después esos impuestos van al vago, a la pobreza, a fomentar la vagancia. ¿Sabes dónde va ahora? A Mauricio Macri. ¿Y sabés quién le da los subsidios a Mauricio Macri? Mauricio Macri. ¿Cómo se llama eso? Estos no son choriplaneros. ¿Qué serían?
¿Cómo vamos a denominarlos? Evidentemente esto no va a salir en ningún medio de comunicación. No va a repercutir en ningún medio de comunicación, porque Mauricio Macri tiene absolutamente todo controlado. Nadie le va a decir choriplanero a Mauricio Macri, pero tenés que saber que recibe 189 millones de pesos por el Plan Belgrano de subsidios el propio presidente. Es un saqueo directamente legal. Ellos lo autorizan, ellos lo reciben. No es que están cometiendo un delito. Todo eso está autorizado, lo que ellos hacen. Señores, nos estamos yendo. Nos encontramos el sábado nuevamente. Muchas gracias. Que la ironía, la soberbia